¿Cuál es entonces la importancia del aporte del texto de Terishi? Ella, como decíamos, situada en una preocupación por el reconocimiento al derecho de la educación de niños y jóvenes, preocupada por la inclusión educativa, plantea tres conceptos que son centrales para posicionarnos como profes, como educadores, como enseñantes. Uno es el concepto de trayectoria escolar teórica. ¿A qué llama Terishi una trayectoria escolar pero teórica? También en algunos otros espacios lo nombra como trayectoria escolar ideal. Esa trayectoria ideal o teórica es, podríamos decir, el camino, el paso a paso que cada uno de nosotros hace cuando transita el sistema educativo, pero en clave de un circuito ideal, un recorrido que es esperado según una determinada edad de ingreso, un determinado modo de estar dentro de cada etapa escolar, es decir, con una determinada asistencia, con unos determinados logros por año y por calendario. La trayectoria escolar ideal para un estudiante es ingresar a los 4 años en sala de nivel inicial, hacer sala de 4 y sala de 5, ingresar a los 6 años al nivel primario y egresar del nivel primario con 12 años cumplidos sin haber tenido repitencia, ingresar a una escuela media a los 12, 13 años y egresar a los 17, 18 años también sin haber repetido, sin haber tenido situaciones de dar exámenes libres, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que el sistema ideó como modo óptimo, modo esperado en el que todos los sujetos transitaríamos al interior del sistema. ¿Qué otro concepto nos aporta esta autora? Nos aporta el concepto de trayectoria escolar real. ¿Cuál es la trayectoria escolar real? El recorrido que efectivamente cada uno de nosotros realmente hizo. Bueno, habrá niñas que ingresan a la escuela primaria sin haber ido nunca a una sala de preescolar, habrá niños que han pasado por situaciones de repitencia, por situaciones de ausentismo reiterado, han debido abandonar en algún momento del trayecto y en otro momento se han reincorporado o más bien nunca se han reincorporado. O también hay niños, niñas que, dice la autora, a lo mejor transitaron ese paso a paso. Bueno, sí, a los 6 ingresaron a nivel primario, bueno, sí, a los 12 egresaron del nivel primario, pero sus saberes, los saberes obtenidos en ese trayecto, no se corresponden con lo que el diseño establece. Entonces, esa también es una trayectoria real, ¿sí? Va a decir la autora, es la expresión de un conjunto de condiciones socioeducativas diferentes por las que un sujeto atraviesa. Entonces, veníamos diciendo trayectoria escolar ideal, distinta de la trayectoria escolar real. Otro concepto es el de aprendizajes monocrónicos. Ya veníamos diciendo que la idea de cronos, de temporalidad, es central en el desarrollo de esta autora. Y lo que ella va a decir es que adentro de las aulas nosotros ofrecemos aprendizajes que ella adjetiva como monocrónicos. ¿A qué llama así? A esa secuencia única y sostenida de aprendizajes que es para todos los miembros de un grupo escolar el mismo, con el supuesto de que al final de ese recorrido todo el grupo haya aprendido las mismas cosas. Ustedes van a ser profesores de nivel medio y si bien también hay muchas singularidades dentro del nivel, yo soy de base profesora de nivel primario, soy maestra de primaria. Y esto del aprendizaje monocrónico se ve muy claramente en un primer grado. Más allá de que de esos 24 niños que constituyen un grupo clase de primer grado hayan tenido la oportunidad de asistir a un jardín, de haber asistido al nivel inicial,
suelen ser realmente abismales las diferencias de saberes y de posibilidades con las que un niño, digamos, se sienta en ese primer grado. Está aquel que tuvo hermanos y que viene con una especie de alfabetización adquirida por ese ver cómo los hermanos se desenvuelven en la escuela. Está aquel que pertenece, forma parte de una familia que dispone de bienes culturales, que le ha ofrecido situaciones de lectura, de conversación, de literatura, que lo pone en una posición de buena escucha a las propuestas de la docente. Pero está quien no ha tenido esas posibilidades y entonces partir nosotros de la idea de que si ofrecemos la misma clase, todos van a tener el mismo aprendizaje a final de recorrido, es el supuesto al que más firmemente Terishi pretende poner en discusión. ¿Qué diagnóstico hace entonces esta profesora, esta investigadora, esta funcionaria, mirando el funcionamiento de nuestro sistema educativo? Va a decir que el saber didáctico oficial se basa, se apoya en esta idea de aprendizaje monocrónico. Lo que más se reitera dentro de las escuelas y de los colegios son formas de enseñanza donde alguien que está puesto en el lugar del docente lleva pensado una clase en donde podríamos decir se propone una serie de instrucciones que todos deben cumplir al mismo tiempo. ¿Qué va a decir esta autora? Que hoy esa modalidad, esa lógica, esa manera de entender la enseñanza nos ha llevado a una crisis del aula estándar, del aula que funciona de esta manera. ¿Y a qué nos invita esta autora? Dice, no podemos seguir pensando que cada vez que ofrecemos una enseñanza, está sucediendo como si fuera en modo automático un aprendizaje adentro de cada una de las personas que está sentada en ese aula. ¿Qué desafío nos plantea? Dice, bueno, debiéramos dejar de pensar en clave de una trayectoria ideal y empezar a pensar en cuáles son las trayectorias reales de esos sujetos que tenemos en nuestra escuela, en nuestra clase, en nuestra aula. Dice, y enfocarnos en las trayectorias reales de los estudiantes implica atender los puntos críticos que esas trayectorias presentan. ¿A qué va a llamar ella puntos críticos? Momentos particulares dentro de la historia de un sujeto, como por ejemplo el pasaje de un nivel a otro. Cuando un estudiante termina séptimo grado y tiene que insertarse en otro nivel educativo, dice la autora, está ahí pisando una tierra de nadie, porque la escuela primaria ya lo considera fuera de su matrícula, la escuela media todavía no lo considera parte de su matrícula. Entonces ese es un momento transicional donde el sistema educativo pierde o deja de acompañar a algunos estudiantes. Hay que atender también a lo que la autora llama relaciones de baja intensidad. Hay pibes que si uno los encuentra en la calle y les dice, che, ¿vos estás yendo a la escuela? Sí, yo estoy yendo. Pero ese yo estoy yendo a lo mejor es ir 2 veces por semana. Para la cabeza, para la composición mental de ese estudiante, está yendo. Para la mirada de la escuela no está yendo, porque para la mirada de la escuela ir significa ir de lunes a viernes. A eso la autora llama relaciones de baja intensidad. ¿Qué hacemos los docentes? ¿Qué hacen las instituciones con esos estudiantes que manifiestan baja intensidad en la relación escolar? ¿Qué hacemos en los casos de ausentismo? ¿Qué hacemos con niños que tienen 2 o 3 años de diferencia por más o por menos que siempre es por más, con el grupo clase en el que participan? Pensémoslo en un primer año. Emocionalmente, subjetivamente, es lo mismo tener 13 años que tener 16. ¿Puede un profesor hablarles de la misma manera, proponerles las mismas actividades? ¿Qué se hace con la sobriedad? Entonces, ¿qué es lo que en definitiva propone esta pedagoga, esta didactista? Dice, nuestro trabajo en términos didácticos a los fines de garantizar la inclusión educativa
implicaría como profesores modificar nuestras propuestas didácticas, ya no pensar en clases monocrónicas, sino en ampliar las cronologías. ¿Qué implica ampliar las cronologías? Implica poder pensar tiempos diferentes para sujetos diferentes, ofertas diferentes para personas diferentes. Bien, hasta aquí entonces venimos llegando con la mirada de una especialista. En la clase que sigue vamos a hacer una mirada o nos vamos a preguntar cómo es que ha tenido tanta fuerza esta idea de trayectorias ideales y aprendizajes monocrónicos que aún parecemos los docentes del siglo XXI entrampados en esta silueta educativa. Seguimos por acá.